Y ya que hablamos de México, el gobierno de los Estados Unidos ha hecho un importante recorte en la ayuda a México precisamente por violar los derechos humanos. Julio César García en Nueva York tiene esta información. Buenas tardes, un saludo al teleauditorio del Canal de las Américas. Las noticias son claras. Estados Unidos no está confiando en el respeto a los derechos humanos en México. La iniciativa Mérida, suscrita desde 2008, dicta que el gobierno estadounidense apoya al gobierno mexicano en el combate al narcotráfico. Este año, sin embargo, 15% de esa ayuda fue suspendida en respuesta directa a la falta de respeto a los derechos humanos en México. Para hablar de este caso, estamos con Javier Elagui, director jurídico de Human Rights Foundation. Esta suspensión del apoyo económico que da el gobierno de Estados Unidos a México, ¿le va a costar a México? El monto que se le ha restado del presupuesto de la iniciativa Mérida constituye un 3%, un 15% de la ayuda a las fuerzas de seguridad de México, pero un 3% apenas de la ayuda total de alrededor de 145 millones de dólares que está recibiendo este año México en función de la iniciativa Mérida. Entonces no es un monto tan grande, digamos, lo que le va a costar a México en comparación con años anteriores, pero sí es muy significativo y me parece que ese es el mensaje que quiere dar la administración, el Poder Ejecutivo del gobierno estadounidense a México en este caso, de que tiene que tomar con mayor seriedad el tema de los derechos humanos. Si bien México es un estado democrático y a diferencia de países como Cuba o Venezuela, sí hay separación de poderes, sí hay incluso hay un gobierno federal y gobiernos estaduales y hay gobiernos locales y se pueden dar violaciones a los derechos humanos en el nivel local que no son responsabilidad directa del nivel nacional. Si bien esa es la realidad del sistema político mexicano, por supuesto que el gobierno nacional debe en casos tan especialmente espantosos como el del asesinato de más de 40 jóvenes estudiantes, en ese tipo de casos tomar todas las medidas para que no haya ningún tipo de impunidad, para que se investigue y se castigue a los grupos que han producido este tipo de violaciones y para que, por tanto, el récord de derechos humanos de México mejore. Este bloqueo coincide precisamente con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a México y el planteamiento de lo erróneo que habían sido los resultados preliminares de la investigación que condujo el gobierno de México. ¿Cree usted que, como en otras ocasiones, después de que México tome acciones para encaminar su política de derechos humanos, estos fondos se restauren para el próximo año? Sin duda que ese tiene que ser, ese va a ser el curso. Si el gobierno mexicano en efecto muestra una predisposición y de verdad lleva a las últimas consecuencias su investigación sobre este caso y lo hace de manera diligente, sin duda que este tipo de fondos se van a liberar como se ha hecho en situaciones en épocas anteriores. Preocupa en ese sentido el comentario del comunicado que envió el ministro de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Relaciones Exteriores de México, diciendo simplemente que México, como siempre, va a continuar con un respeto absoluto a los derechos humanos. Eso está bien como eslogan, como mensaje, pero es muy importante que los estados reconozcan que cumplir a cabalidad las obligaciones y las responsabilidades internacionales de derechos humanos no es fácil. Muchas gracias, Javier Elagui. Y bien, los fondos que fueron bloqueados para México fueron destinados al combate al narcotráfico en Perú, y quiero además apuntarles que el número total de millones de dólares que Estados Unidos invierte por medio de la iniciativa Mérida en el combate al narcotráfico en México asciende a los 2.300 millones de dólares. Con esta información regresamos con ustedes con más desde el Centro Internacional de Noticias.